¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo y de regreso a Veritas. Ustedes saben, este podcast que es pensado para hacer un recorrido acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. Este texto que pareciera que se va quedando viejo y obsoleto, pero que no lo hemos recorrido. Y ojo, que esto pasa muchísimo en la vida de la Iglesia, ¿no? Hoy hay personas queriendo renovar la Iglesia cuando no hemos profundizado ni siquiera en los documentos y en las enseñanzas que dejó el Concilio Vaticano II, y de esto pasaron un montonal de años. Si no me equivoco, el concilio terminó por allá en el 65, imagínate, 1965, y estamos ya en el 2026 y no hemos terminado de comprender lo que el corazón del Papa Juan XXIII y Pablo VI quisieron mostrarnos y enseñarnos. Y entonces, pues este catecismo, que es un gran compendio de lo que creemos, pues es también algo que tenemos que profundizar. Sobre todo, yo entiendo que hay cuestiones del catecismo que luego queremos renovar, que tienen que ver sobre todo con la praxis o con la moral cristiana, ¿no? Con este último apartado que tiene que ver con el comportamiento de los cristianos, qué se puede, qué no se puede, qué es válido, qué es lícito, etcétera, etcétera. Eso está muy bien y podemos abrirnos al diálogo, y la Iglesia está abierta siempre al diálogo acerca de todas estas enseñanzas, pero hay que decir que el catecismo no solamente es la moral cristiana, sino también todo aquel sustento en el cual estamos parados, ¿no? La roca firme sobre la que hemos fundado nuestra fe. Rápidamente vuelvo a decir algo que hemos mencionado mucho: la fe del cristiano tiene tres grandes pilares: la revelación o el canon bíblico, la Biblia pues, tiene la tradición apostólica, que es toda esta enseñanza y vivencia de los apóstoles hasta la muerte del último de ellos, que es el apóstol Juan, y luego el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, que van dando sentido e interpretación a lo revelado. Bajo estos tres pilares son sobre los que estamos posados nuestra fe y sobre los que tenemos confianza. Entonces es importante retomar este catecismo de la Iglesia Católica, no aislado. Puede complementarse con un montón de contenido que va saliendo nuevo, que van proponiendo los papas, o que van proponiendo los obispos o el predicador de tu parroquia. Es decir, a tener un corazón dispuesto y abierto a seguir aprendiendo. Creo que cuando uno llega y dice, es que yo ya me lo sé, ahí es cuando dejamos de crecer, y muy probablemente y espiritualmente hablando, ha entrado la soberbia y el pecado a nuestra vida, ¿no? Y eso lo destruye todo cuando sucede así. Entonces creo que conviene tener un espíritu bien dispuesto a seguir escuchando y a seguir aprendiendo. Así que ese es el sentido de este podcast. Ya habiendo dicho esto, quiero que oremos para encomendar este episodio, encomendar sus vidas, disponer del espacio para que ustedes puedan, junto conmigo, dejar que el Espíritu Santo nos mueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Jesús, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, qué grandes son tus misterios. Gracias por ponerlos a una altura que se ven lejanos, pero que son cercanos, porque nos permiten seguir anhelando más, nos permiten no conformarnos con lo vacío y pasajero que ofrece el mundo. Jesús, te pido por todas las personas que están escuchando este contenido, por sus vidas, sus necesidades, por las batallas que están librando, por esas cosas misteriosas que suceden en sus vidas, pero que tú tienes en control. Ayúdanos a ser pacientes y, cual oveja, simplemente esperar a que regreses tú, que eres el buen pastor, a rescatarnos porque nos hemos perdido. Virgen María, acompáñanos. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues, la mayor catequesis que se puede dar dentro de la Iglesia Católica, y me voy a atrever a decir, dentro incluso de otras denominaciones cristianas, es llevar a la gente a orar. Enseñar a la gente a orar. Disponer espacios para que la gente pueda orar. Porque solo a través de la oración, que no es otra cosa más que la relación personal con Dios, es que llegamos a todo lo demás. Dentro de la vida católica, a través de la oración es que vamos a llegar a los sacramentos. Será muy difícil, ojo, muy difícil, no he hablado de imposibles, pero muy difícil que una persona que no ora vaya a la Eucaristía, valore la Eucaristía, se postre ante Jesús en el sagrario, busque la confesión con el propósito de enmienda, que cumpla la penitencia, que sea una persona que en los momentos de peligro de muerte procure la unción para sí mismo o para las personas que ama, etcétera, etcétera. Solo la vida de oración da esos frutos. Por lo tanto, esa es la mayor evangelización. Lograr que las personas oren, es decir, que tengan un encuentro personal y relacional con Cristo. Los misterios de Cristo es de lo que hemos venido hablando hace ya unos meses en este podcast. Hoy lo retomamos, pero voy a retomarlo directamente en la parte de la infancia de Jesús, que ciertamente hay un misterio ahí. Habrá algunos aventureros o aventurados que quisieron hablar de cómo pudo ser la vida de Jesús. Algunos probablemente habrán encontrado algún evangelio apócrifo o algún texto apócrifo pues que no tiene un peso canónico dentro de la Biblia, y otros pues por mera especulación basados en el tipo de infancia de la época, por contextos y demás, pues que se pudieron aventurar a dar una opinión o decir cómo era la vida de Jesús en la infancia. Lo cierto es que en el canon bíblico tenemos muy pocas apariciones de esta etapa de Jesús. Podemos encontrar el espacio en el que la Virgen María tiene la anunciación del ángel, donde ya está Jesús ahí en su vientre, ya se ha dado esa concepción de la vida de Jesús en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. En ese pasaje cuando visita a la prima Santa Isabel. Después veremos por ahí a los 12 años de Jesús, cuando es perdido y hallado en el templo. Pero no tendremos mucho más de la vida de Jesús de Nazaret en su infancia, sino que será hasta sus aproximadamente 30 años que inicia su vida pública, cuando tendremos más información. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, habrá algunos obispos, algunos biblistas o exégetas que podrán dar algunas nociones de esto, y será muy interesante. Hoy solamente quiero dar una introducción sobre estos misterios, de nuevo misterios, es decir, no hay una certeza absoluta sobre la infancia de Jesús y de los preparativos. A ver, la Biblia, lo he dicho en otras ocasiones y vamos a recordarlo. La Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir con lo que está escrito. Esa es regla de oro. La Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Y cuando nosotros nos vamos dando cuenta de cómo los autores sagrados van dejándose mover por ese mismo Espíritu Santo que los llevó a escribir estos textos, nos damos cuenta que todo va llevando a Jesús. Todo va hablando de Jesús. Y precisamente en el numeral 522 del Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense lo que dice: la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. Cuando hay verdades muy fuertes que decir, el proceso tiene que ser paulatino, intencional, primereando
a la persona que va a recibir el mensaje por sobre mi deseo de decirlo. Esto es bien importante. Tiene prioridad la persona que va a recibir el mensaje que yo o mi deseo o anhelo de decirlo. Hemos dicho antes que una verdad sin misericordia es una crueldad terrible. Y una misericordia sin verdad no es más que una tolerancia que de fondo es indiferencia y al final es una forma de egoísmo. Entonces esta unión entre verdad y misericordia es lo que tiene que llevar y lo que llevó al Espíritu Santo a ir revelando de a poco que todo este pasaje del Antiguo Testamento es para preparar la venida de Jesús. Por eso cuando Jesús habla sobre no he venido a abolir la ley y a los profetas, sino a darles plenitud. Él es la plenitud de la ley, de los profetas del Antiguo Testamento. Él es la plenitud. De Él se trataba, de lo que Él viene a manifestar. Por eso es la palabra hecha carne, la enseñanza, la predicación del Padre hecha carne. Lo que quiso decir Dios en el Antiguo Testamento se encarnó en Jesús de Nazaret, y ahí está toda la enseñanza. En ese Jesús hay todo un preparativo, todo ese proceso. Y ahora todo sigue siendo pedagógico. Lo decíamos también en episodios muy anteriores y de manera reiterativa. Jesús por eso es maestro, es rabí, porque tiene una manera pedagógica de enseñar las verdades de la fe. Jesús pudo haber salido de entre los matorrales caminando ya a los 30 años, empezar la vida pública. ¿Pudo? Sí pudo. Dios pudo haberlo hecho así, pero no. Se encarnó de mujer en el seno de una familia específica en un contexto específico. Dejó y confió por completo la vida de ese Dios encarnado en las manos de José y María, y los dejó que acompañaran. Y no se habla nada o muy poco de la infancia de Jesús, porque ese trabajo se lo reservó a José y a María. Lo que después vamos a ver en la vida pública de Jesús no solamente es por la intervención divina en cuanto a que es Dios, sino que también es el resultado del trabajo de dos seres humanos, de San José y de la Virgen María. Esto es enseñanza, porque cuando nosotros como seres humanos a veces escuchamos estas frases de bueno, es que pues esa es cosa de Dios. No, Dios cuenta contigo y conmigo. Dios confía en ti y en mí para que podamos dar respuesta a estas tareas divinas. Hay un trabajo y no me quiero meter en camisa de 11 varas de hablar de co-creación o co-trabajo o co-algo, pero sí hay una manera de ser testigos y de ser cómplices en la acción divina por parte del ser humano. Esto lo vemos a través de José y María en esa infancia de Jesús. Es importante entender esto. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Es profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de los que Él es el último, e inaugura el Evangelio desde el seno de su madre. Saluda a la venida de Cristo y encuentra su alegría en Él ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. La imagen de Juan. Fíjense, quiero que me vayan siguiendo porque estamos solamente hablando de los misterios de la infancia de Jesús y de su vida oculta. Y con esto quiero cerrar, porque quiero que nos centremos no en Jesús, sino que quiero que nos centremos, y eso sonó muy raro, pero tiene un sentido. Quiero que nos centremos en los periféricos a Jesús, porque ahí estamos tú y yo, en ese José, en esa María, en ese Juan del que acabo de hablar. José y María hacen su trabajo de formar a Jesús. José desaparece, María es la esclava del Señor.
San Juan Bautista es precursor, anuncia, prepara el camino, pero no busca nunca él el reconocimiento de nada. Quiero terminar con eso, pidiéndote que en oración personal pienses cuál es tu rol dentro de la vida privada de la fe. ¿Cuál es tu rol? ¿No? Ser el que está sosteniendo como José, el que protege como José, tal vez a tu comunidad, tal vez a tu grupo parroquial, etcétera, no lo sé. Tal vez ser como la Virgen María, la servidora de todos, a lo mejor eso corresponde, ese es tu rol. O tal vez como Juan, ir preparando el camino para que otros brillen, ser escalón para que otros te pisen y lleguen a donde tienen que llegar. Pero para eso hay que romper el orgullo y vivir en la humildad que vivía Juan. Quiero quedarme con esa idea, que medites en eso. Y vamos a regresar en el siguiente episodio partiendo de ahí, de estos roles periféricos alrededor de Jesús y entender cuál es el nuestro en esta época específica de la historia de la humanidad. Muchas gracias por haber estado acá. Reza por mí, reza por quienes colaboramos con este podcast, por quienes van a escuchar este contenido, por mi familia. Y nada, te agradezco haber llegado hasta acá. Compártelo. Hasta la próxima.